minutos de la mañana y nos toca conversar con el antropólogo Aldo Pecho. Él es especialista del área de seguridad ciudadana del IDL. Y con él vamos a conversar sobre un tema que es importante porque se resalta en la mayoría de las, encuestas, cifras que nos están proporcionando las distintas mediciones, que la delincuencia ha bajado hasta un 90%. Tiene todo el sentido del mundo. Si no hay gente en la calle, hay cuarentena, hay toque de queda, ¿a qué hora va a salir la gente a delinquir? No hay ni a quién robarle en la calle. Había bajado, Patricia, había bajado. Están moviéndose para arriba esos números y eso preocupa porque seguimos en cuarentena. Así es cierto, la gente está volviendo a las calles también de a pocos, pero esos números de nuevo van para arriba. Pero todavía en un porcentaje menor. Lo que preocupa es, Ricardo, Fernando, lo que va a pasar cuando la cuarentena se levante, porque vamos a tener muchísima gente, como bien lo señala el diario El Comercio el día de hoy, en la encuesta de Ipsos, que no tiene ningún ingreso. Y probablemente no porque sean delincuentes, sino por necesidad, haya mucha gente que se vea en situaciones complejas. Aldo Pecho nos explica cuáles son las proyecciones y cuál es el análisis para esta situación tan particular que estamos viviendo. Aldo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. Sí, tenemos el problema de la seguridad ciudadana después de lo que está pasando en torno a la pandemia y lo que se va a venir. Existen estas previsiones, ¿no?, acerca de cómo la situación de estado de emergencia está trayendo, si bien una baja en los delitos, en las denuncias que existen, sin embargo también puede traer, conforme pasen las semanas y conforme también se vaya agravando el estado de situación económica, digamos, el estrés emocional mismo de la población, las cargas que existen a que puedan haber rebrotes, ¿no?, de delincuencia, actos delictivos, y que la policía tenga un menor control sobre ello. Es un problema que se está visorando. Uh-huh. Y entonces la posibilidad de que una vez que haya más personas con posibilidad de salir a las calles, Ricardo lo mencionaba, ya hay algunos indicios de avance de la delincuencia o de que se está retomando la delincuencia en la calle, ¿podría superar, digamos, la capacidad de la policía por controlarlo? Sí, bueno, la policía tiene todo un plan de acción, ¿no?, sobre este estado de emergencia. Lo que se prevé también es que el ejército pueda entrar, en general las Fuerzas Armadas, para el resguardo, ¿no?, de la ciudadanía. Y ahí tenemos el problema del uso de la fuerza. Tú sabes de que nuestras Fuerzas Armadas no están capacitadas para el contacto con los ciudadanos y va a haber siempre este problema, ¿no?, de que pueda haber violencia no solo de parte de la misma ciudadanía, sino también que se ejerza, ¿no?, de parte de las fuerzas del orden. Se pueden dividir funciones, ¿no? O sea, por ejemplo, las Fuerzas Armadas pueden cuidar más instituciones, la policía encargarse más de las personas. Tendría que haber una distribución racional de la seguridad en función de las características de cada una de las fuerzas del orden. Sí, lo ideal es que las patrullas incluso puedan ser mixtas, pero siempre comandadas por la policía, porque es claro la que está preparada y tiene las estrategias para afrontar, ¿no?, las cuestiones de seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas es una cuestión de defensa nacional. Si bien existe un avance sobre inculcar, ¿no?, derechos humanos de las mismas Fuerzas Armadas, siempre va a haber este problema y creo que la policía es la adecuada para llevar a cabo el patrullaje mixto, por lo menos. Uh-huh. Por otra parte, ustedes han hecho investigación sobre la situación de la comunidad venezolana en el Perú, destacando, por ejemplo, que hay una excesiva concentración en Lima, creo el 80%. Al comienzo de esta semana, el canciller, el señor Gustavo Meza Cuadra, nos adelantó que habría una reunión internacional para buscar financiamiento específico a estas personas que han dejado su país por las condiciones desastrosas en que se halla Venezuela. ¿Qué han investigado ustedes sobre la integración de la comunidad venezolana en el Perú, sobre la que pesan, desdichadamente, como usted sabe mejor que yo, muchos prejuicios? Hay un problema aquí que es la gran concentración de migrantes venezolanos y la necesidad de atenderlos. Son casi 900.000 venezolanos los que están registrados, o se calcula que son los que están en el Perú, probablemente ya superen el 1.000.000 de personas,
y la necesidad de hacer una política de Estado, de articular fuerzas desde instituciones internacionales como aquí mismo las privadas y el propio Estado y sus recursos para esta población. ¿Por qué es importante? Porque al ser una gran población, como le digo, 1 millón de personas, existe una crisis de recursos para ellos, que es el hecho de no tener ingresos. Le doy alguna estadística. 8 de cada 10 venezolanos trabajan de manera dependientes como asalariados, pero esos de 8 de cada 10 venezolanos, solo 1 de 10 tiene contrato. Y además, el otro resto de venezolanos, o sea, 2 de cada 10, son independientes o trabajan en servicios como ambulantes. ¿Qué quiere decir? Que 9 de cada 10 venezolanos no tienen ahorita ingresos para la cuarentena o se les están agotando. Una encuesta que hizo Equilibrio Sende se asegura de que solo el 7% de ellos se encuentra laborando, un 3% desde trabajo desde casa y un 4% que al comienzo de la cuarentena que ha estado infringiendo, ¿no?, las normas de no laborar y quizás por allí conseguir algunos recursos porque se le están agotando. Y esta situación es muy precaria para ellos y se hace necesario de que el Estado intervenga por 2 razones muy concretas. La primera de ellas, el principio de asistencia y de derechos humanos mismos, que es se puede avecinar una crisis humanitaria por ello, y en segundo lugar, como parte de una estrategia sanitaria. Al Perú tampoco le conviene tener migrantes que puedan estar propensos a la enfermedad, porque finalmente también van a ser los focos de infección en los espacios donde viven, ¿no? O sea, la enfermedad nos cae a todos, entonces esta necesidad de intervenir de manera focalizada también debe tomar en cuenta a la migración que se encuentra en un estado vulnerable. Muy bien, muchas gracias, antropólogo Aldo Pecho del IDL, por sus explicaciones sobre las investigaciones que hacen ustedes sobre la situación social en el Perú de grupos vulnerables y del caso venezolano, ¿no? Yo quería hacer una pregunta, señor Pecho, ¿cuál es la proyección sobre los delitos que podrían incrementarse pasada la cuarentena? Me imagino que los delitos comunes, tipo robos de celulares, carteras, van a ser los que más se den. Mira, generalmente los delitos denunciados en la policía son por violencia familiar y estos delitos se siguen dando en grandes cantidades. Como siguen existiendo las violaciones, lamentablemente los feminicidios que son los que continúan. En cuanto a los tipos de delitos comunes, sí hay una proporción que ha bajado muchísimo, pero sí se puede esperar de que empiecen a haber conatos que puedan ir subiendo, pero la proyección no es que sigan al mismo ritmo de, digamos, antes de la cuarentena. O sea, sí va a haber un control relativo, pero hay un miedo a que sí se puede ejercer la violencia, no solo sobre delincuentes, sino sobre personas que puedan estar en la calle, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con ello también. Haris Mujica, en algún estudio que hizo sobre la delincuencia común en nuestro país, explicaba que no necesariamente, vamos a decirlo con todas sus letras, un ladrón es siempre un ladrón, que a veces se trata de chicos, adolescentes, que un día roban un celular, después se dedican a ser cobrador de combi, después otro día roban una cartera. Entonces, digamos, no es un comportamiento, no es un comportamiento constante. A veces se roba solo cuando se necesita plata para algo específico. ¿Se podría dar un poco esta situación también en un contexto de mucha necesidad? Claro, aunque también habría que tener cuidado allí, ¿no? No todos los pobres se pueden dedicar a robar por necesidad, pero sí existirían personas de que se puedan ver, digamos, impelidos por esto, ¿no? Sí se puede dar el caso, sobre todo en cuestiones de hurto, quizá violación a la propiedad privada, y se pueden dar estos casos. De pronto, que cuando la gente actúa en masa, a veces es distinto, ¿no es cierto? Una persona que nunca en su vida ha robado, de pronto por necesidad sí participa de un saqueo, ¿no?
Sí, también puede darse, e incluso la policía está haciendo una investigación de inteligencia por ello, ¿no? Gente que está asustando a otras personas y creando psicosociales, enviando audios acerca de que se puede saquear estos espacios o de que existen personas que están delinquiendo. Hablando del tema de venezolanos, estaban enviando audios donde se decía que los venezolanos están entrando a las casas, obviamente sin ninguna prueba, pero sí creando pues un sentimiento de inseguridad que debe ser frenado, ¿no? Muy bien, entonces ahí están las más o menos las proyecciones de lo que podría ocurrir y también las soluciones. Como bien dices, Aldo, se trata de reforzar la seguridad tanto a nivel policial y que las Fuerzas Armadas apoyen desde el lugar que les toca. Muchísimas gracias por esta explicación. Muy buenos días. Salud para usted y para todos los suyos. Son las 9:46. Pausa.